Buenos días, pues vamos con la sesión de hoy, jueves 28 de mayo. Y lo que vamos a hacer pues, es resolver los ejercicios que os propuse el martes 26 de mayo. En el primero nos decían que una fábrica tiene sacos de cemento de distintos pesos. Bueno, pues si entre 5 y 10 kilogramos, 6 sacos. Entre 10 y 15 kilogramos, 10 sacos. Y así sucesivamente hasta entre 25 y 30 kilos, pues 4 sacos. Entonces lo primero que vamos a hacer es elaborar la tabla de frecuencias. Que como tenemos que calcular la media y la varianza, vamos a incorporar x sub i por f sub i y x sub i cuadrado por f sub i. Pues vamos a ello. En este caso pues tenemos que empezar con los i sub i, que son los intervalos. Vamos a pintarlos ya. Que sería entre 5 y 10, entre 10 y 15, entre 15 y 20, entre 20 y 25 y entre 25 y 30. Vale. Y aquí ya voy a aprovechar para ir alargando. Bueno, aquí ya sabéis que como estoy en una variable continua, voy a definir x sub i, que es la marca de clase. Después tenemos f sub i, que son las frecuencias de cada intervalo. Después tenemos h sub i, la frecuencia relativa. El porcentaje p sub i, porcentaje de aparición de cada intervalo. Después iríamos a los acumulados, f mayúscula sub i. Después tenemos a h mayúscula sub i. Y después tenemos p mayúscula sub i. Y una vez que hemos terminado el p mayúscula sub i, en teoría la tabla de frecuencia ya terminaría aquí, pero como vamos a calcular la varianza y la media y la varianza, me interesa tener x sub i por f sub i, esto es para calcular la media, y me interesa también tener x sub i cuadrado por f sub i, que esto va a ser para calcular la varianza. Entonces, aquí me va a interesar tener la suma de los f sub i, aquí me va a interesar tener la suma de los x sub i por f sub i y aquí me va a interesar tener la suma de los x sub i cuadrado por f sub i. Bien, entonces voy a terminar las dichosas líneas que llevan muchísimo tiempo, pero que se acabaron. Vale, pues he hecho todo esto. Venga, vamos a empezar. ¿Qué va a ser la marca de clase? La marca de clase es el punto medio del intervalo, que aquí sería 7,5, 12,5, 17,5, 22,5 y 27,5. Los f sub i, pues me los da el enunciado: 6, 10, 12, 8 y 4. En total, ¿cuántos sacos tenemos? Pues tenemos 12 y 8, 20 y 10, 30, 6, 4, 10, 40. Vale, pues tenemos 40. Vamos a sacar h sub i dividiendo. Venga, pues cada uno de los f sub i entre 40. 6 entre 40. Aquí tenemos 0,15. 10 entre 40, que debe ser 0,25. Efectivamente, 0,25. 12 entre 40, 0,3. 8 entre 40, 0,2. Y esto debe ser 0,1. Vale, ya sabéis que para p sub i multiplicamos los h sub i por 100. Por lo tanto, 15%, 25%, 30%, 20% y 10%. Vamos con los acumulados, que consisten en ir sumando a cada frecuencia las anteriores. Aquí tenemos 6, 16, 28, algo no me cuadra. A ver, 6, aquí he puesto 28, más 8, 36, más 4, 40, así que cuadra así. Vamos con el h sub i, que sería ir sumando los h sub i. Aquí quizás sí que me interesa sumar, porque las sumas son muy sencillitas. 0,15, 0,4,
0,7, 0,9 y 1. Y aquí pues vamos a multiplicar. 15%, 40%, 70%, 90% y el 100% de los datos. Bueno, aquí vamos a ir multiplicando, nos vamos a ayudar de la calculadora. Y tenemos 7,5 que por 6, 45. 12,5 por 10 debe ser 125. 17,5 que por 12, 210. 22,5 que por 8, 180. Y 27,5 que por 4, 110. ¿Vale? Y si ahora sumamos 45 más 125 más 210 más 110, pues 490. Vale, vamos con x sub cuadrado por f sub. Ya sabéis, para calcular esta columna lo ideal es que los elementos de esta columna los multiplicáis por los x sub i. Vamos a ello. Pues tenemos 7,5 por 45, que esto nos da 7,5. Venga, 12,5 que por 125 nos da 1562,5. Uy, vamos con el siguiente. 17,5 que por 210 que nos da 3675. Este ya debe ser algo menor. 22,5 por 180. Pues no, nos da mayor, 4050. Y el último tenemos 27,5 por 110, que nos da 3025. Vale, pues vamos a sumar. Tenemos 337,5, 1562,5 más 1562,5 más 3675 más 4050 más 3025. Y esto nos da 12.650. Bueno, ya hemos terminado por lo menos la tabla. Vamos a representar los datos en el histograma de frecuencias, que esto simplemente consiste en frecuencia y aquí los intervalos. Pues tenemos 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Y como tengo que llegar hasta el 12, pues por ejemplo voy a ir de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Pues vamos a ello. El primero hay que subirlo hasta el 6. Desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Este sería la primera barra. El segundo hay que subirlo hasta el 10. Es decir, hasta aquí. El tercero hay que subirlo ya hasta el 12, hasta aquí. El cuarto baja hasta el 8, es decir, hasta aquí. Y el último se queda en el 4, es decir, hasta aquí. ¿Vale? Ya los tenemos, que aquí en el centro pues tenemos acumulado el mayor número de sacos, entre 15 y 20 kilos. Y con un solo vistazo tenemos la información. Vamos con el último apartado, en el que tenemos que calcular la media, la varianza y la desviación típica. Vale, pues la media ya sabemos que la calculamos dividiendo la suma de los x sub i y f sub i, 490, entre la suma de los f sub i, que es 40. Y si dividimos 490 entre 40, pues obtenemos 12,25. Venga, la varianza se calcula dividiendo la suma de los x sub i cuadrado por f sub i, 12.650, entre la suma de los f sub i menos la media al cuadrado. Entonces tenemos 12.650 entre 40 menos
12.25 al cuadrado. Y todo esto nos da 166,18. Y la desviación típica pues es la raíz cuadrada de 166,18, que nos da 12,9. Y ya lo tenemos. La media, la varianza y la desviación típica. Pues vamos con el siguiente, que es un ejercicio de fracciones. Son dos problemas de fracciones. En el primero nos dicen que compramos un televisor por 1.300 euros y pagamos un cuarto al contado y el resto en 6 plazos. Entonces vamos a calcular el importe del plazo. Entonces, al contado tenemos un cuarto de 1.300. Y eso es 1.300 entre 4, 325. Y ahora queda 1.300 menos 325, 975, que lo vamos a pagar en 6 plazos. Luego tengo que dividir 975 entre 6. 162,5. Luego cada plazo será de 162,5 euros. Y vamos con el ejercicio 3, que nos dice: de una cesta de manzanas se pudren 2/3, ¿vale? Pues tenemos que de una cesta de manzanas, 5, imaginaos que esto es la cesta, pues aquí tenemos mis 2/3, todas estas se pudren. Luego dice: nos comemos 4/5 del resto. El resto lo divido en 5 trozos, 2, 3, 4, 5, y me como 4 partes. Y aquí, en esta parte, son 25 manzanas. Luego, si en total tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, lo único que tengo que hacer es estas 15 partes, cada una tiene 25 manzanas, pues en total tenemos 25 por 15, 375 manzanas. Y ya con esto pues tenemos el ejercicio terminado. Como veis, la realización del dibujo ayuda muchísimo al planteamiento y resolución del problema. Bien, pues a continuación tendréis la hoja de ejercicios para seguir repasando. Ánimo con el trabajo.